En este otoño 2017 nos llenamos de positivismo y contagiamos buena onda. Podríamos escribir un libro de autoayuda, pero no. Preferimos hacerlo al micrófono. Radio Sentidos. www.radiosentidos.com.ar. Solo buenas noticias. Otoño 2017. Siempre juntos. En la misma estación. Retomamos. Nos pescaron. Estábamos diciendo, bueno, por ahí compartí esto, retomamos desde esta experiencia. El año pasado yo en un taller que se hizo en el instituto, en Olos, tuve una experiencia maravillosa que también esto, además, les comento que yo también tengo discapacidad auditiva, aunque no es tan grave. Entonces se presentó un desafío de hacer un taller que no lo hice porque fuera un desafío, sino porque, dieron las casualidades de que yo me había anotado para un taller que se levantó y yo fui a este. Hubo una dinámica, hubo un centramiento con cuencos, nunca había tenido una experiencia similar y realmente fue maravilloso la manera en que yo me pude conectar cuando tenía todos mis sentidos vivos. No lo había logrado nunca, la verdad que sentí que la mente la había podido apartar, ya no pensaba, cosa rara porque esto fue un trabajo y sigue siendo un trabajo de mucho tiempo, pero yo me entregué totalmente y como corolario ponen una imagen en donde yo no vi absolutamente nada, solo colores, que iba todo eran colores muy brillantes, con mucha velocidad, se iban surgiendo imágenes diferentes. Y lo único que alcancé a ver es la cabecita de un chiquito que estaría por nacer. Esto es lo que yo creo, nunca pregunté. Pero sí sé lo que produjo en mí esa experiencia. Yo salí de una manera absolutamente renovada, conectada espiritualmente, de una manera en donde nunca me hubiera imaginado. También pude estar en el compartir, que esto es también una aceptación, en el compartir en el sentido de que a la gente de enfrente atrás, además de que no la veía por supuesto, le escuchaba muy poco, porque estaban todos muy conmovidos, se hablaban muy bajito y yo ni con audífonos los escuchaba, pero aún así fue la primera vez que no me sentí inadecuada. Me sentí, en una circunstancia de dos desafíos tan importantes para mí. No sentí que era inadecuada, sentí que había estado ahí aprendiendo y recibiendo todo lo que tenía para poder seguir creciendo, desarrollándome y conectándome con todo lo demás que sí me funciona. Sí, lo que decíamos en el corte y que nos pescaron justo en el final es esto. Cómo aquellos que tenemos todos los sentidos disponibles, muchas veces los usamos para ir por el recorrido o el camino trazado, conocido, ¿no? Vemos lo que se nos presenta, escuchamos el sonido que se nos hace presentes. Sin embargo, la dificultad para ver una imagen me amplía canales internos de contacto tan profundos que hacen que esa experiencia, lejos de ser una dificultad o una frustración, me invite o me lleve a conectar profundamente con lo más significativo que tengo adentro. No, a lo mejor no era la propuesta, pero sí es esto que vos dijiste, ¿no? Conecto con lo que tenía que conectar en ese momento. Así es. El nombre del proyecto es Vernos sin ver, ¿no? Sí. Y lo que pensaba es cómo, sin ninguna discapacidad, un poco esto que decía Nati, podemos andar por la vida en la vorágine de la vida cotidiana, de las actividades, sin ver, ¿no? Como subidos a un tren,
donde no registramos lo que nos está pasando, y que a veces cuando lo registramos es porque, no sé, el cuerpo ya gritó y nos enfermamos, o entonces me ayuda a pensar esto, ¿no? Cómo poder tomar conciencia en lo cotidiano de qué es lo que estoy viviendo y qué es lo que percibo, ¿no? Y un poco, bueno, lo hablábamos antes, cómo uno quizás, me pasa, digo, estoy en abril, recién empezando el año, y ya me siento agotado, me siento con 1000 actividades, ¿no? Como uno empieza el año con la energía, con sueño, fantasía, con expectativa de las cosas por venir, y al poquito tiempo de haber arrancado, la energía no alcanza para todo, ¿no? Y como, en mi caso fue así, ¿no? Como el cuerpo te termina haciendo parar, ¿no? Como, bueno, no tomás conciencia vos del ritmo que estás viniendo, bueno, te para el cuerpo, ¿no? Y esto es un canal de comunicación que uno no le estaba dando bola hasta que se hace patente, porque no se puede más, ¿no? Entonces, en general, para cualquier persona que esté escuchando el programa, digo, que no tenga ninguna disminución de la capacidad, ¿cómo podemos vivir de la misma manera, ¿no? Como ciegos en algún aspecto, ¿no? Sea lo emocional, sea esto del cuerpo físico, de no registrar, que no le damos el tiempo de descanso, ¿no? Como... a mí un poco la pregunta que se me viene es esta que se planteó Vero, ¿no? Digo, ¿y cuál es mi discapacidad? Sí. Porque si yo creo que soy un ser completo y en perfecto funcionamiento, es muy probable que me fíe, inconsciente de que me confíe, y ponga primera y después me estrole, iba a decir, perdón, me estrella. Estamos en familia. Sí, bueno, pero se me impone, digo, en el caso de Silvia se impone algo que no es elegido y que me desafía, y yo redoblo la apuesta. Entonces, en cada instancia de la vida tengo que entrar en contacto con lo que quiero, con lo que no, con lo que puedo, porque podría ponerme en contacto también con lo que no puedo únicamente, pero con lo que tengo y lo que puedo, ¿no? De alguna manera ese es el favor que una patología... Sí, el beneficio. Ponele. Sí, yo lo que me pregunté fue qué es la discapacidad para mí. Claro. Digo, más allá de si está el impedimento físico visible. Digo, cuando hablo de discapacidad, la nota me disparó la discapacidad emocional, pero digo, justamente esta pregunta, ¿qué es la discapacidad para mí? Tiene que ver con lo físico, tiene que ver con lo que veo, tiene que ver con lo que siento. Digo, desde ese lugar puedo tener un montón de discapacidades, porque desde el momento que interrumpo la comunicación conmigo, ya estoy teniendo alguna discapacidad conmigo. Pero tal cual, como de alguna manera pecamos en esto, al no ser una discapacidad evidente, visible, seguimos de largo, ¿no? Y como el poder parar, mirarse uno mismo, seguro aparecen estas distorsiones donde perdemos el contacto con alguna parte de nosotros, sea lo físico, sea lo emocional, sea... y que me parece que es un mal de esta época, ¿no? Del ritmo, de la cantidad de actividades, exigencias, ¿no? La falta de contemplación se me viene cuando vos decís todo eso. Con uno. Porque, exactamente, porque yo digo, la contemplación de mi ser, la contemplación de mi necesidad en el momento presente. Porque si termino estrolada 1, 2, 3, 4 veces, porque recorro siempre el mismo camino y siempre el resultado es el mismo, claramente mi discapacidad es que no me puedo ver, ¿no? Digo, no hay tiempo, parece, para la contemplación, porque en la contemplación te da la posibilidad de captar y de conectar con todos los colores, las sensaciones, los matices de tu estado interno. Claro. Siempre y cuando tengas ganas de verte desde ese lugar. Sí. Ni hablar, punto de partida número uno. Si no, puedo seguir por la vida sin verme. Total. Entonces seguimos. Sí, es que a veces es más ver. sencillo seguir la corriente, ¿no? Y avanzar.
a veces es más sencillo que frenar, porque tiene su costo también. Lógico. El frenar y ver que quizás estoy haciendo algo que en realidad no me está haciendo bien o que no quiero. Sí, te choca con tus propias limitaciones cuando, claro. digo, no sé si limitación, pero sí te choca con otra realidad, decir, bueno, a ver, todo este punteo tengo, y no sé si tengo ganas, y sigo. Sí. Pero claramente está, digamos, para el ejemplo de lo que sucede con muchos de los familiares, Exacto. Sí, sí. de que uno de tu familia te presenta una patología que no puedes negar. Ujú. ¿No? Bueno, en muchos casos pasa todo lo contrario. La familia lo niega porque le duele ver eso. Le duele. Le Sí, cuesta sí. aceptar, le cuesta mirar, le cuesta tener que quizás entender de que puede acompañar desde otro lugar, Claro, no eso. desde el lugar conocido. Hay que, en cierta manera, te tenés como que acomodar. Voy a contar un ejemplo que me pasó con Silvia cuando fuimos a otro lugar para poder entender. Era Sí. el Teatro Ciego. Ujú. Y me acuerdo que salimos de casa y llovía. Y yo tenía terror de caminar al lado de Silvia porque digo, el piso está rebaloso, las veredas todas rotas, la lluvia. Entonces paré un minuto, ella me venía hablando, le dije, paremos un poco, le digo, Silvia, me pasa esto, ¿cómo sigo con vos? No, vos seguís caminando tranquila al lado Que si mío. te caes vos, yo te levanto. Claro, entonces, claro, pero para mí era terrible. Y ella con toda la naturalidad del mundo me dijo, vos seguís caminando porque yo ya sé cuál es mi paso, mi velocidad, la zancada de mi paso, yo miro fijo. Mira qué sé- contacto, ¿no? Claro. Listo. Claro, la importancia de tener ese contacto de uno mismo, de cómo es la experiencia para poder marchar en seguro, ¿no? Es más, te digo, Claro. mira, contacto. Con No estoy con- tacto. Sí, sí. Contacto. No con El- taco. el tac- no, con taco me fui a la lona. No sirvo, mirando con borcego. Contacto. El tacto que tengo que tener con mi propio ser. Saber en qué aspecto de mi propia persona, en la intimidad de mi propio ser, tengo que ir despacito, con suavidad, y en qué aspectos míos puedo ir en borcegos pisando fuerte. Pero el tacto, Sí, ¿no? sí. Sí. Y a veces, y muchas veces pasa que quizás la familia no sabe, porque está asustada, digo, ante esto. Para aquella familia que quizás nació con esa problemática ya instalada, es algo natural. Sí. Y la forma en que se vinculan, vos ni lo notás, Ujú. porque realmente no lo notas. Ahora, cuando esa capacidad diferente, discapacidad, patología, no sé cómo llamarle, a veces me confundo con las palabras, se instala después, hay que hacer todo un reacomodamiento. Y para la familia es muy difícil entender, tanto para la familia como para la persona que la sufre, ¿no? Digo, ¿de qué manera me tengo que mover? ¿Cómo te tengo que entender? ¿Hasta dónde te puedo ayudar? ¿Te tengo que ayudar en cuánto? Ay, Claro. digo, ¿No? en todos esos gestos que vos hacías con las manos y con la cara, digo, te pareces a mí. Digo, ¿y eso no es lo que nos pasa en la vida cotidiana? Y sí. Ujú. Sí, Ese acomodamiento permanente que tengo que hacer con mi jefe en el trabajo, en el proyecto, en la radio, en la facultad. Ah, Sí. Sí, Sí. cómo tenemos que claro. actualizar cotidianamente, ¿no? Día a Actualizar día. pero parando para poder verte, Sí. porque si no te estrolás contra la pared. Bueno, para mí es Sí. así, ¿no? Sí, Digo, bueno, esto es un poco lo que nos invita a la profesión, ¿no? A poder tomar esta pausa de ponerse en contacto con uno mismo y pensar las relaciones con otros también, quizás desde nuestro espacio, de cómo es esa relación interna, pero a esto nos lleva un poco, ¿no? El counseling, el enfoque, a poder hacer ese contacto. Ujú. Me parece buenísimo la propuesta de Vernos sin ver. Claro, de vernos sin ver, que apunta puntualmente a esta necesidad, como decíamos al principio, pero también nos ayuda a tomar conciencia de que es algo de todos y no Claro. solo de algunos, ¿no? Sí. Cómo todos podemos discapacitarnos en Claro. algo si no tomamos conciencia de cómo lo estamos viviendo, de tomar en contacto con la experiencia. Sí, en lo vulgar sería, bueno, bajar a un cambio, bajate de la moto, bajate de la calecita, mira un poco y después volvé, ¿no? Digo, lo más cotidiano sería eso, digo. sí, se me presenta como modelo quien padece lo que padece, ¿no? Es decir, ¿qué es esto? Yo tengo que parar y ver cómo es para mí. ¿Qué me está pasando a mí en este momento y qué posibilidades tengo yo en este momento? No son los otros. No, No. Digo, más claro, en cuadros así, imposible. imposible. Traducimos esto a los que por ahí no tenemos determinadas dificultades físicas y es esto, no son nosotros, soy yo. Claro. ¿Qué hay en mí que no estoy viendo? Ujú. ¿No? Así es. ¿Qué ritmo hay en mí que no estoy queriendo pero no estoy pudiendo manejar?
Sí, como la claridad, lo que contaba recién Silvia, cuando uno tiene esa claridad en uno, puede andar sobre seguro, es decir, saber qué es lo que puede, qué es lo que no, hasta dónde quiere, hasta no. Y cuando incluso quiere ir un poco más allá, es consciente de que está haciendo ese esfuerzo de ir un poco más allá, claro, ¿no? Y como esto, es decir, quiero esforzarme por ser incluida, ¿no? Sí. Y que implica también ese esfuerzo, pero desde la conciencia. Y cuando lo transmitís con una naturalidad, ¿no? Que muchas veces lo que siento es al revés, como el resentimiento de quien es apartado, ¿no? Y que a veces eso genera más rechazo, claro, más negatividad, ¿no? Y eso, como te escucho diciéndolo de un lugar de seguridad, de confianza en vos, que facilita que el otro te incluya, ¿no? De alguna manera. Sí. Como... Sí, de alguna manera es el clima que por suerte encuentro, ¿no? Los vecinos, yo tengo una vecina que es muy cómica, que el año pasado hicimos otro taller y cuando me ve por la calle en plena avenida, pero yo si está con sol la veo y si no, no. Entonces ya se me acerca y viene y me dice, Silvia, soy Delia. Y es maravilloso. Pero obviamente que no fue todo el tiempo así. También en los primeros fue un aprendizaje tiempos para llegar es claro, es importante todo. Porque la primera sensación es no puedo nada. Y la verdad que, bueno, costaba cruzar las calles y ahora yo ya sé que tengo que escanear, entonces son 4 o 5 foquitos que tengo que hacer para cruzar una calle, pero la cruzo. Y bueno, y ya no puedo mirar a la gente en la calle, pero es parte de... Bueno, si alguien se quiere poner en contacto con ustedes para participar de este proyecto, ¿a dónde escriben? Nos puede escribir a vernossinver@gmail.com y si no, nos puede llamar por teléfono al 15 36 22 3803 y 15 36 05 13 60. Esto es no solamente la gente que está pasando por alguna situación particular, sino aquellos que tienen un familiar. Exacto. También Sí, se pueden para poner en los contacto dos, con- para los dos, digamos, dos grupos. Bien. El grupo de personas que tienen esta problemática y los familiares de aquella persona que tienen esta Bien. problemática. Bueno, muchas gracias por venir. gracias a ustedes estar, por invitarme. Gracias, muchas Y gracias. nosotros nos vemos la semana que viene. Si seguimos marchando con menos bien, problemáticas. si no pasa nada. Así que bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, nos vemos la próxima. Chao. Chau. Continuando, aunque tenga